Espero que estemos grabando. Ah, sí, dice stop screen recording, así que está grabando. Perfecto. Entonces lo que estábamos discutiendo nosotros acá, nosotros ocupamos para resolver, se hace de la misma ODEFUN, tspan y 0. Y acá están los argumentos. ODEFUN dice un puntero, ¿cierto? A una función que evalúa el lado derecho de la ecuación diferencial. Todos los resolvedores resuelven el sistema de ecuaciones de la forma I. O sea, ecuaciones de primer orden. ¿Ok? Por ende, es la mejor forma de resolver el problema 1 que queremos resolver allá, que es el I', ¿cierto? 1RC, etc. Entonces, ahí salen algunas condiciones especiales o problemas que involucran una matriz de masa, ¿ya? Que son... Entonces, el S resuelve solamente ecuaciones con la cuestión de masa. Entonces, eso escapa a nuestro interés. Fíjese que tspan es un vector especificando el intervalo de integración, vale decir, bajo qué rango de tiempo nosotros vamos a realizar nuestra simulación. Parte de un tiempo inicial y un tiempo final, ¿ya? Entonces, obviamente, es un vector. Y la otra variable que tenemos acá es T0, ¿ya? Que es un vector con las condiciones iniciales. Vale decir, un vector que contenga todas las condiciones iniciales, así como tantas ecuaciones de primer orden tenga. Si acá tengo un sistema de segundo orden, quiere decir que puedo describirlo por dos ecuaciones diferenciales de primer orden. Y por ende necesito dos condiciones iniciales, ¿ya? En nuestro caso solamente una. Y las opciones son opciones que uno puede cambiar dependiendo de la configuración específica. Entonces la forma en que nosotros lo hacemos es TI, o sea, el vector de tiempo bajo el cual se hizo la simulación, la respuesta, vale decir, la solución de la salida, ¿ya? Y esta es la forma en que nosotros lo hacemos. Entonces si vamos aquí al ODZ, ¿ya? Fíjense que es simple, siempre nombre, argumento, nombre, argumento. Y en alguna parte están las opciones. Entonces uno puede controlar las propiedades de error, cuál es el error mínimo relativo, porque fíjense que todas estas son soluciones numéricas, entonces siempre tienen un error asociado, no son exactas. ¿Ya? Entonces, todo es el tipo de variables que ustedes pueden controlar, pero para el alcance de este problema escapa a nuestro interés. Entonces, si vemos un ejemplo, podemos ver específicamente cómo se resuelve el tema de la función. Fíjense en el ejemplo 1, es mucho más complejo que lo que tenemos nosotros. Tenemos incluso un sistema no lineal. Tengo y digamos, ¿cierto? Es igual a el producto de otras dos funciones. La segunda función es igual al producto de la primera con la tercera. Y la tercera es igual al producto de las dos primeras. Y tengo las condiciones para cada uno. Entonces fíjense que como la forma en que lo define. Define el primer elemento de este vector va a ser el producto del elemento 2 y el elemento 1. Cosa que en nuestro caso es distinto, porque no tenemos producto de elementos, sino que tendríamos que definirlo de otra forma. ¿Ya? En este caso tengo tres ecuaciones, entonces tengo que definir un vector de tres variables. En nuestro caso tenemos una ecuación, entonces vamos a tener solamente un elemento. ¿Ya? Y la forma en que lo llama es simplemente generando una función adicional que contiene la implementación de la ecuación diferencial que se tiene que resolver. Fija algunas cosas como la tolerancia relativa, la tolerancia absoluta, que son puntos de convergencia, y después llama la función que definió, que en este caso se llama read. ¿Ok? Y después plantea las soluciones numéricas. Entonces eso es lo que nosotros vamos a tener que tratar de hacer para nuestro problema. ¿Ok? ¿Por qué estamos viendo esto? Porque cuando ustedes resuelvan su problema, obviamente van a tener que ocupar algún tipo de función que quizás no estén con la que no estén familiarizados. ¿Ok? Entonces, vamos aquí. Delante yo estaba listo con esto. Y vamos a crear. Primero tenemos que hacer una función. Una función que implemente la ecuación diferencial que nosotros queremos resolver, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, revisemos cómo lo hacía el ejemplo. Estamos acá. Fíjense que el ejemplo lo que hacía es definir una función, definía el vector de las i' en función del tiempo y i. ¿Cierto? Entonces vamos a definir acá nosotros también un i', circuito RC se va a llamar la función. Y los argumentos que va a recibir van a ser el tiempo y la función i. Vamos a borrar esto. Vamos a dejarlo mejor. Ya. Entonces, la función circuito RC implementa la ODE que describe un circuito RC. ¿Ya?
Entonces el problema que tenemos acá es que necesitamos los dos parámetros R y C. En primera instancia los vamos a definir acá. ¿Ya? Vamos a asumir de que la resistencia es 1 ohm y que el condensador vale 1 medio. Después los podemos cambiar. Y después vamos a ver cómo pasarle estos valores como argumento a esta función. Entonces, ¿cuál es la definición? Vemos lo que tenemos en la pizarra. I', ¿cierto? Más 1 partido por RC por I, más, y es igual a 1 partido por RC por I, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Tenemos que tener un DI al lado. Fíjense que la implementación que resuelve esto es, ¿dónde estamos? Acá. Es de esta forma. No están las otras funciones. No están aquí, tengo que llamarlas una por una. Bueno, otro ejemplo. Fíjense que el problema que resuelve este es precisamente I' es igual a una función, ¿ya? Y que la derivada de la segunda es igual a una combinación de la primera y la segunda, ¿ya? ¿Cómo lo podemos hacer nosotros, chiquillos? Eso me interesa que lo conversemos juntos. En nuestro caso tenemos un problema un poco distinto, ¿ya? No tenemos las derivadas de segundo orden y además tenemos una función de entrada. Cuando define a veces de ceros entre 3, como eso define la función, como que le dice. ¿Cuál, perdón? ¿Acá? Sí, que le dice ceros. Ah, lo que dice es, voy a definir esto como un elemento de puro cero. Entonces, para cada vez que llevemos esta función, parte de cero. En nuestro caso, no tenemos, fíjate que tiene dos ecuaciones, entonces lo hace de 2, 1. Acá tengo 3 ecuaciones, entonces lo hace de 3, 1. Entonces asegura una estructura. Entonces quiere decir una matriz de puro cero de 3 columnas, 3 filas y una columna. Eso es lo que hace MATLAB. ¿Ok? Y ahí parte. Parte siempre y lo inicializa en cero. ¿Alguien ahí? ¿No? ¿Tú? ¿Y tú también, Franco? ¿Y tú, Aldo, sí o no? Numérico, perfecto. Entonces son ustedes dos que nunca han ocupado MATLAB, nada de nada. Poco, ya. ¿Y tú, Caroline, tampoco? Nunca, ya. Ok, entonces entiendo las caras de relativo asombro. ¿Ok? Entonces fíjense que lo que tenemos que hacer es implementar esto. En nuestro caso tenemos una ecuación de primer orden. 23. Delante abriendo más de una documentación se me pegó, así que... Ya. Fíjense que es exactamente lo mismo. ¿Ya? Y no cambia de nada. Es la misma documentación. Es totalmente el mismo ejemplo. ¿Ya? Ejemplo 1. Es el mismo ejemplo 2. Y el ejemplo 3. ¿Se parece un poquito más el ejemplo 3 a nuestro caso? No tenemos una función acá, sino que tenemos una constante. ¿Ya? Y g de t en realidad es un 1 partido por RC por e de t. ¿Ya? Entonces, este ejemplo es el que nosotros necesitamos. Es el mismo que está acá. Tiene el ejemplo 3, mire. ¿Ya? Por si acaso. O sea, la implementación depende del... O sea, es el mismo ejemplo. La diferencia es que nosotros lo hacemos con distinta implementación del resolvedor, por llamarlo así. ¿Okay? Revisemos qué hacen. Define la condición inicial, ¿cierto? Y parte. ¿Qué es lo que hace? Define un vector. Linspace, ¿qué es lo que hace? Es una función que toma este punto como punto inicial, este punto como punto final, y es el número de puntos que define. Entonces, entre 0 y 5 define un vector de 25 puntos. ¿Ya? Este linspace, entre 1 y 6, define un vector de 25 puntos. O sea, hace el cálculo automático que queden equidistantes. ¿Ok? Fíjense que lo que hace es generar un vector de tiempo para la función f y después definir la función f. ¿Ya? Vamos a ponerlo full screen para que se vea mejor y no perdamos el texto. Acá. ¿Ya? Entonces genera la función f en función del tiempo. Seguramente f de t en este caso es t cuadrado menos t menos 3. ¿Ya? Esa es una función del tiempo. En nuestro caso es simplemente 1 partido por RC. Así que facilito. Después ¿qué hace? Genera la función g de t.
¿Qué es lo que hace? Genera un vector de tiempo para g y después simplemente define la función. En este caso sería 3 seno de gt menos 0,5. ¿Ya? Entonces en nuestro caso, ¿qué tendríamos? Que g es simplemente e partido por rc. ¿Ok? Fíjese, después de eso, define la función. La función no solamente recibe t como i, sino que además recibe el tiempo para la función f, el tiempo para la función g, perdón, y la función f y g respectivamente. ¿Qué es lo que hace? Interpola, ¿ya? Porque fíjese que esto lo hizo solamente para 25 tiempos, para 25 elementos, para 25 puntos en el tiempo. Si es que este vector de tiempo t que yo estoy con el que estoy resolviendo mi ecuación diferencial ordinaria no es el mismo vector, no voy a poder ocupar estas funciones. ¿Qué es lo que hace? Es una interpolación. Toma f y t y lo interpola en todos los puntos que tiene el t con el que estoy resolviendo. Para decir, si yo tengo 25 puntos y el vector de tiempo con el que yo voy a resolver tiene 2 millones de puntos, entonces estima los puntos de f que faltan, cosa que haga el fitting, ¿cierto? Con t. O sea, hace la interpolación lineal. Bueno, no es lineal en este caso, pero es una interpolación básica. Hace lo mismo con g. Entonces se asegura que f, g tienen la misma escala de tiempo que la señal i que voy a meter. Y fíjense que la derivada es exactamente de esta forma. Vale decir, tomó esta ecuación diferencial y resolvió, entre comillas, en función de esas dos funciones. Pasó eso hacia acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que implementar? Voy a borrar esto de acá. No, acá. ¿Qué es lo que tengo que implementar yo en MATLAB? Ocupemos otro color, para que nos quede claro. Para llevar esto a MATLAB, lo que yo tengo que implementar en realidad es un i', ¿cierto? Es igual a menos 1 partido por RC y más 1 partido por RC e. ¿Ok? Nosotros lo vamos a hacer un poquito distinto a lo que hace MATLAB. Y además tenemos esta condición inicial. Vamos a ver luego cómo lo implementa. La forma que nosotros vamos a hacer, vamos a definir estas funciones e como una función genérica, así como definíamos el escalón, como definíamos la rampa, en función de t. Entonces, cada vez que yo llamo al escalón, lo llamo con mi vector de t, entonces no voy a tener que saltar este paso de la interpolación. ¿Ok? Entonces tengo solamente uno en el vector de t para todas mis funciones. ¿Ok? Partamos con lo más básico. Entonces ya más o menos tenemos una idea. Después nos faltaría ver el tema de cómo implementa la condición inicial. ¿Ok? Entonces antes de hacer esto, nosotros vamos a abrir un nuevo archivo que se va a llamar MATLAB demo de implementación de para modelar sistemas hoy estamos a 04 del 13, ¿cierto? Entonces ustedes saben que a mí siempre me gusta limpiar todo. Vamos a guardar esto porque tengo miedo que se nos pegue. Estamos aquí en sys, MATLAB demo. Se me acaba la batería. Estamos a 04 13. Yo creo que aguanta media hora más. Espero. El problema es esto. Esto ya había terminado. Estando me descubro. Cancelar, cerrar. Y RAM y todo lo demás. ¿Ya? Si se me acaba la batería, tengo que ir corriendo a buscarla. Entonces, tenemos acá la implementación. Fíjense que lo que teníamos que resolver nosotros era, en primera instancia, definir estas funciones. Entonces, vamos a partir definiendo eso. Vamos a definir vector de tiempo. Quizás no es mala idea, ya que somos pocos, que las próximas cosas de MATLAB que hagamos las resolvamos en los computadores. Todos estos computadores tienen MATLAB instalado. Entonces les voy a decir más o menos lo que tienen que hacer, pero bueno, esto todavía estamos en pañales en este tema. Y ustedes lo van a tratar de implementar. Esto es lo que tienen que implementar, lean la documentación y traten de hacerlo. Entonces es mucho más intuitivo para ustedes. Entonces vamos a partir del tiempo 0 hasta 10 segundos y le voy a poner 1000 elementos. Entonces tenemos una buena resolución temporal. Fíjense que lo que necesitamos nosotros es definir la función de entrada, que en realidad lo que hacía este gallo era definir la función f y la función g. En nuestro caso f es simplemente 1 partido por RC, así que no hay problema. Y la función de entrada va a ser g. Entonces vamos a definir la función de entrada. Vamos a definirla de forma genérica. Lo hacemos con un arroba de t. ¿Se acuerdan que se lo había mostrado cuando simulamos el escalón y la rampa?
Entonces me va a ser una función que va a depender de la variable t y va a tener una definición que yo determino. Entonces, podríamos partirlo por lo más básico, que es un escalón. Entonces vamos a tomar un escalón, va a ser 1, y lo vamos a aplicar cuando t sea mayor o igual a 0. ¿Ya? Es súper sencillo, no puede ser más fácil que eso. Solamente para verificar que estamos en lo correcto, voy a decirle a MATLAB que me muestre y grafique esa entrada. Claramente va a valer siempre 1 porque el tiempo vale de 0 a 10, entonces va a partir siempre en 1. Si hago que el tiempo parta, por ejemplo, en menos 5, debería alcanzar a ver, ¿cierto?, en 0 el escalón. ¿Cuál es la gracia de definirlo así? Es que si yo quiero mover mi escalón en 5 unidades hacia la derecha, simplemente lo hago así y se mueve de forma inmediata. ¿Cuál condición de entrada? Ah, sí, lo vamos a ver al tiro. Está acá en la documentación. En la documentación está cómo implementan. Fíjate que a la larga se lo tienen que pasar con IC, condición inicial. ¿Ya? Vamos a llegar a eso luego. Entonces tenemos definido nuestra función de entrada. Ahora, fíjense que estamos en esta etapa. Estamos definidos hasta acá. De acuerdo al ejemplo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Definir nuestra función. ¿Y qué le pasábamos? Le pasábamos T, F, G y todo lo demás. Entonces, ahora vamos a ir a esta función que estábamos definiendo acá, que es el circuito RC. Tengo que la derivada va a ser igual, ¿cierto?, a menos 1 partido por RC. ¿Ok? Lo vamos a pasar así, RC mejor. T, y la otra función que necesitamos pasarle es E. Sí, es que uno es para... uno tiene que pasárselo siempre, ¿ya? Y el otro tiene que pasárselo, a ponerlo así. Fíjate. Tiene que pasarle siempre T, I. Y los otros argumentos que vienen después son los que yo necesito para implementar F y G. ¿Ok? Entonces en este caso lo vamos a pasar como RC, que son las dos constantes que necesitamos, TT, que va a ser el vector de tiempo que define la función E. Pero en realidad nosotros no necesitamos eso porque se lo podemos pasar de forma directa. ¿Ya? Así que lo vamos a dejar simplemente como EE. ¿Cuál es la solución? 1 partido por RC, ¿cierto? Por I. Fíjense que acá lo que tienen es menos f.t, punto i. Pero en este caso este es un vector y este es un vector. En otro caso esto es simplemente un número. Entonces no es necesario hacer el punto asterisco, simplemente el producto. Y después de eso, ¿qué es lo que hacen? Le suman g. Que en nuestro caso simplemente tendríamos que sumarle 1 partido por RC. Fíjense que esto está mal definido en MATLAB. Tiene que ser así. ¿Ya? 1 partido por el producto R por C. 1 partido por el producto R por C por EE. ¿Ya? ¿Ok? Entonces esa es la forma que nosotros definimos y nosotros le vamos a poner circuito RC y lo vamos a guardar ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer MATLAB? Va a tomar el vector de tiempo, la función i, y va a tomar estas variables que yo les voy a pasar y va a definir esta de i. ¿Ok? Entonces lo vamos a hacer. No sé si estos gallos lo hacían igual, pero por precaución. No lo vuelve a hacer, pero no importa, lo vamos a hacer así. Entonces, ¿qué es lo que hace? Después resuelve el rango de tiempo para el cual lo quiere hacer, que es un vector de tiempo, ya entre 1 y 0. Pero en nuestro caso lo queríamos hacer entre 1 y 10, o menos 5 y 10, ¿ya? Y fíjense que define, aquí está la condición inicial, simplemente define que i va a valer 1. En nuestro caso va a ser i0 porque vale en 0, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer acá, en el demo, ponemos que i0 vale 0. La forma en que lo llamamos, de la misma forma que lo llaman estos gallos, ¿ya? Vamos a copiar el código que tienen ellos y lo vamos a llamar. Va. No le puse copiar. Copiar. Pegar. Ya, no importa, no funciona. Bueno, podemos escribirlo nosotros. T, I. Práctica mía me gusta ponerle un espacio en la coma como si estuviese escribiendo. O de 45. ¿Qué más le pasan? Argumento, ¿cierto? Acuérdense que era la función. En este caso lo que está diciendo es una función que depende de t y de i.
no de las otras variables que nosotros tenemos. Entonces, indirectamente depende de t y de i, y después le pasa a la función, que en este caso nuestra función es circuito RC. Depende de t y de i. R y c son variables que nosotros tenemos que definir. R, dijimos que le íbamos a poner 1, por ejemplo. C, 1/2. Ahí vamos a ver qué resultado nos da. E en nuestro caso es simplemente la función e evaluada en el vector de tiempo que nosotros le habíamos dado. ¿Ya? ¿Qué otro argumento se le pasa? Parece que me quiere corriendo el cargador. El vector t-span vale decir el rango de tiempo que nosotros vamos a definirlo y después la condición inicial. Entonces en nuestro caso le vamos a pasar el vector de tiempo y le vamos a pasar la condición inicial que era i0. Vamos a ver si eso funciona. Debiese darnos... No nos debiese dar ningún error, porque no definí 0. Y ese es el gráfico que habíamos hecho antes. Y asumo que terminó. Entonces, en la figura 1, ya no me interesa ver eso porque lo vimos, ¿cierto? Para ser consistente con lo que habíamos puesto, le vamos a poner EE acá. Y EE va a ser el escalón, ¿cierto? La entrada, pero en vez de aplicada en 0, va a ser aplicada en 0, en 5. ¿Ok? Entonces vamos a dibujar T, EE, T, I. Y veamos qué nos da. ¡Wow! Había funcionado súper bien. Debe tener una columna. ¿Qué es lo que es EE? Ah, ya. Así. Bueno, antes había funcionado siempre. A ver, pongámoslo acá. Dice que no está definido EE. Que soy pavo. Ahí sí. ¿Qué obtuvimos? El escalón aplicado en 0. ¿Y cómo responde? Como un condensador que habíamos visto. Que precisamente es lo que nos interesaba, ¿cierto? Saber cómo evoluciona el voltaje en la salida para el voltaje aplicado. Fíjense, lo único que estoy haciendo es resolver la ecuación diferencial. Esa ecuación diferencial puede describir cualquier basura, ¿ya? Pero en este caso describe lo que a mí me interesa, ¿ya? Si le cambio, por ejemplo, que en el tiempo inicial no valga 0, sino que valga -2, claramente cuando parta, va a partir la simulación en -2, sube, y después aparece el escalón y vuelve a subir, ¿ok? Porque todo va a depender de la condición inicial en la que yo defina. Como mi vector de tiempo está desde -5 a 0, asume que ese es mi vector -5 a 0. Hagámoslo acá. Dígame. Exacto, tal cual. Tal cual. Entonces, por ejemplo, si yo cambio en la condición inicial, lo que estoy diciendo es, al momento que yo parto, midiendo mi circuito, el condensador tenía esta carga. ¿Ya? En rigor, los condensadores se asume que no tienen carga, porque estuvieron guardados mucho tiempo, entonces igual se descargaron, ¿cachai? Entonces, uno asume que parten siempre con carga 0. Si, por ejemplo, yo desplazo la entrada aquí en 5 unidades, debe funcionar bien. Estoy desplazando, pongámosle acá este 0. Aplico, en 5 unidades aplico el 1 volt a la entrada y el condensador se carga de forma consecuente. Si yo aumento esto, por ejemplo a 10 ohm, lo que estoy diciendo es que el condensador se debiese demorar más en cargar porque va a circular menos corriente. Se dan cuenta que aplicando en 5 el condensador en 10 segundos no es capaz de cargarse. ¿Ya? ¿Me entiende lo que dije? Si lo pongo, por ejemplo, el escalón en 1, en 9 segundos tampoco alcanza a cargarse. Es porque tiene una capacidad, una constante de tiempo mucho más alta. Cuando vale 1, se carga mucho más rápido. Entonces se dan cuenta de que una cosa que uno infiere de lo que puede conocer del circuito, que al tener mayor resistencia tengo menor corriente, y tener menos corriente involucra que tengo menos tasa de flujo, digamos, de electrones que cargan el condensador.
y por ende debiese demorarse más tiempo en cargarse. Simplemente cambiando ese parámetro en el código, obtengo exactamente lo que a mí me interesaba, lo que yo infería. Entonces el poder de modelar algo tan sencillo me permite hacer un análisis fuera del laboratorio, ¿ya? Y como sabemos que es preciso, podemos tomar decisiones en función de lo que nosotros queríamos obtener en el laboratorio, primero en una simulación, ¿ya? Entonces no significa, me abstraigo un poco del problema, lo resuelvo en mi computador y después voy a medir y ya sé exactamente qué es lo que debes estar esperando, ¿ok? La batería no me va a durar mucho más, 16%. Tengo todo guardado. Todo guardado. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos quedaría hacer? Nos quedaría hacer la implementación del sistema de segundo orden. ¿Ya? Entonces tenemos dos opciones. Lo resolvemos mediante OD45, haciendo el juego que hacen ellos de pasarlo a representaciones de primer orden. O, y aquí lo vamos a pasar a representaciones de primer orden, nos quedamos con lo más global, que es hacerlo mediante ecuaciones de estado. ¿Se acuerdan que habíamos definido en la clase pasada qué es lo que eran las variables de estado? ¿Sí? Ya. Entonces vamos a hacer esa definición en pizarra en el tiempo que nos queda. Así alcanzo a parar esto antes que se me acabe la batería. Stop screen.